Yo tengo que pasarle las imágenes. Yo estoy aquí para... Con la ayuda de Domingo vamos a hacer. Entonces, sí. Yo voy a hablar un poco y voy a intentar de ser breve porque ya es tarde para todos los que estáis allí. Y básicamente voy a intentar meter mi concepto de cómo tenemos que modificar las estrategias de extinción de incendios ante todo lo que se nos han explicado hoy. Pues la realidad es que no hay discusión en que el régimen de incendios está cambiando a escala global, siguiendo el cambio climático, y que entendemos muy poco de lo que está pasando, como ahora nos acaban de explicar con el tema del fitoplancton. También hay otra observación muy potente que se está discutiendo ahora y que tiene que ver con cómo nuestros bosques están adaptados a estos procesos de cambio climático y a renovarse a través de esos incendios. Y es una gran discusión que está en este momento encima de la mesa y es un shock para mucha gente el hecho de que necesitamos más que otra cosa de estos incendios para renovar nuestros bosques, para garantizar que estos bosques que crecen después de estos mega incendios tienen la capacidad de estar adaptados al cambio climático. Es decir, Marc, la única forma perdóname, habla un poco más alto. Dime. Me dicen que hables un poco más alto, que están subiendo el volumen, pero no tienes que hablar tú más alto. Voy a ello. Subo el volumen del ordenador también. Vale. Pues nada, que necesitamos incendios para abrir agujeros en nuestros montes, para poder garantizar que estos montes se regeneran y con la regeneración los tenemos adaptados al nuevo clima. Nuestros bosques están ahora bajo un estrés espectacular con el cambio climático debido a que son bosques que están adaptados a un clima que no es el clima que tenemos ahora, sino es el clima que teníamos cuando ellos nacieron. Entonces, la única forma de que estos bosques se adapten es a través de renovarse. Y estos incendios son parte de la renovación. O sea que tenemos que entender que gran parte del problema que suponen estos incendios extremos son también parte de la solución. El problema es que el impacto negativo sobre nuestra sociedad, sobre nuestra economía, sobre nuestra sustentabilidad es lo que nos preocupa. Si nos situamos a la diapositiva 3, vemos una imagen satélite que es de este mes de septiembre y es de la zona del litoral de Cataluña, a la altura en el límite entre Tarragona y Barcelona, y ves todo lo que se puede, marrón, todo lo que es matorral y arbolado muerto por el bosque, por el cambio climático, por la sequía, básicamente, y por el extremo de calor. O sea, en estos momentos estamos ya viviendo ese cambio de estructuras forestales debido al cambio climático, y esto es lo que está favoreciendo este incremento de grandes incendios. Las implicaciones de esto, cómo todo esto funciona, ya lo han tratado los que han hablado antes. Yo me voy a centrar un poco en el impacto que esto tiene sobre nuestro sistema de extinción. La diapositiva 4, si la pones, Domingo, es una imagen del Parque Natural del Montsant. Esto es en la provincia de Tarragona. Y esto es la cara norte del Montsant, donde hay pues, los mejores encinares de ese parque natural. Ya veis en la imagen que la mortalidad es alta. Gran parte de estos árboles que están secos van a poder rebrotar de raíz si este invierno llueve, pero estamos entrando en febrero y todavía no ha llovido, con lo cual esta primavera estos árboles no van a poder rebrotar, con lo cual básicamente van a pasar a tener una mortalidad de más del 70%. Entonces esto es a lo que nos estamos enfrentando. Nos preocupan mucho los incendios porque los vemos, con el humo, con la emergencia, con todo, pero lo que realmente está conduciendo todo este fenómeno es ese proceso más lento que no vemos si no vamos al monte y que podríamos gestionar de la misma forma que podíamos gestionar los incendios. Es decir, con menos vegetación en nuestros montes, con más gestión, no solo queman menos los incendios porque hay menos combustible, sino que hay menos consumo de agua, con lo cual se resiste mejor la sequía. Y ahí es uno de los grandes temas que tendríamos que debatir y que, bueno, la revista de Domingo está poniendo encima de la mesa. Todo esto lo que nos lleva es a que tenemos incendios con más combustible disponible por el abandono rural, por la sequía, por la falta de gestión en nuestros montes
y nuestros incendios son cada vez más intensos. Y cuanto más intensos son, más piroconvección generan. Estás sonando mal ahora, no te oímos vocalizar. Pues, es cuestión de tu señal, nos dicen aquí los técnicos. De que tenga esas situaciones en superficie. Ya no es un incendio previsible y eso hace que no sea un incendio seguro y muchas veces no sea un incendio atacable y que los sistemas de extinción no tengan la capacidad de proteger a su personal ni a la población civil, porque hay una incertidumbre muy alta en poder predecir lo que va a hacer el incendio. Como veis en el gráfico, esos son datos de los últimos años. Tenemos solo un 0,4% de incendios que sean de pirocumulonimbus o lo que hemos venido a llamar incendios sexta generación. Pero hay un 5,4% que son con pirocúmulos o con pirocúmulos de overshooting, que son un poco más suaves. Pero al final tenemos entre un 7 y un 8% de incendios que ya son de este tipo de incendio extremo. Y son incendios con alta velocidad de la columna convectiva. Como veis en la parte de abajo del gráfico, veis un perfil vertical de la velocidad de cada una de esas columnas medidas con radiosondeo dentro de la columna. Y estamos hablando de que el incendio, por ejemplo, de Santa Coloma Queralt, que es el más a la derecha, genera un pirocumulonimbus de hasta 8 kilómetros de altura y genera vientos en la columna vertical de 60 kilómetros por hora. Lo cual quiere decir que el incendio que tenía que propagar a 0,2 kilómetros por hora, porque teníamos un 80% de humedad y estaba en descendiente, bajó esa ladera a casi 2,5 kilómetros por hora. Es decir, multiplicó por 20 su velocidad de propagación. Y ahí es donde estamos. Tenemos un régimen de incendios que con las condiciones actuales de cambio climático, condiciones extremas y mucho más combustible muerto, estamos y mucha más disponibilidad del vivo porque tenemos un déficit de presión de vapor más alto. Básicamente, estamos teniendo propagaciones que multiplican por 10, 15, 20 veces lo que nuestros modelos tienen capacidad de predecir. Es decir, estamos fuera de rango de predicción y estando fuera de rango de predicción no puedes planificar con seguridad estrategias de extinción porque tú piensas que va a hacer el incendio, no es exactamente lo que el incendio va a hacer, sino que lo va a superar y no en un margen pequeño, sino casi en un margen del 2000%. Entonces, este es el escenario y esta anomalía está generalizada en casi todos los incendios. Allí veis en la distribución de incendios que hicimos en el 2021, donde veis la distribución de intensidades, en la distribución azul es la distribución de las intensidades que esperábamos de esos incendios y la distribución naranja es la distribución que observamos de esos incendios. Tenéis una línea roja que son los 10.000 kilovatios por metro y una línea naranja y otra línea azul. La línea roja es 1.000 kilovatios por metro, la vertical, es el límite de capacidad de extinción. A partir de ahí no hay capacidad humana de apagar esos incendios. La línea azul es donde la teoría nos dice que estaba o tendría que haber estado la intensidad de los incendios en 2021. Pero la línea naranja es donde realmente estuvo. Y esto es debido a la piroconvección, es debido a esa aceleración del incendio debido a los fenómenos de acoplamiento atmosférico. Y en el gráfico a la derecha lo que veis es cómo ese aumento de la velocidad vertical de la columna, que se puede equiparar al aumento del CAPE en la columna, de la energía potencial disponible en esa columna, correlaciona perfectamente con la aceleración del incendio, el número de veces que la rate of spread, la velocidad del incendio, el ROS, observado es superior al ROS esperado. Entonces, ese es el gran drama que tenemos encima. Y esto, si pasamos a la diapositiva 8, se traduce en incendios cada vez más, que aceleran más y que hacen mucho más difícil la velocidad de extinción. En esta diapositiva, en la derecha tenéis la imagen del incendio. El perímetro del incendio con la posición de los recursos de extinción es una zona de cultivos agrícolas con manchas forestales y, al final, una zona de interficie urbana, población viviendo. El incendio básicamente empieza en una mancha forestal, se salta a todos los cultivos agrícolas, muchos de ellos porque están abandonados, y llega a la zona de interficie. Y lo hace
antes de que el primer recurso de extinción pueda llegar al incendio. O sea, que ya no nos sirven las políticas de prevención, de urbanizaciones, porque el incendio no pueda llegar, podamos defender la población, sino que con estos incendios las cosas van mucho más rápidas. Domingo, si le das al vídeo, es un vídeo corto. ¿Dónde está el icono del vídeo? Bueno, el vídeo vais a ver, es un vídeo que dura 1 minuto, pero veis. Y es un vídeo en tiempo real. Ya está funcionando. Es un vídeo en tiempo real que lo que está haciendo es un coche que está filmando cómo ha empezado un incendio en una torre eléctrica y este incendio está creciendo por la ladera. O sea, en un tiempo de menos de 1 minuto el incendio se hace de tamaño suficiente y un comportamiento de incendio suficiente que supera la capacidad de extinción. O sea, este incendio es ya, no sé, lo que llamamos este tipo de grandes incendios. Es debido a esa carga de combustible muerto y esa alta disponibilidad del combustible vivo. Si pasamos a la diapositiva 9, la diapositiva 9 lo que veis es una columna de convección con un pirocúmulo ocluido o un pirocúmulo invertido. Veis la pequeña parte del pirocúmulo encima de esa columna, pero fijaros que hay una gran cantidad en la imagen de abajo, hay una gran cantidad de humo descendiente desde la columna hasta el suelo. Que tengamos esa gran cantidad de circulación o de aire descendiente hasta el suelo es debido a que básicamente tenemos una capa de aire cálida y tan seca en la parte superior de nuestra columna, que la veis totalmente achatada, que lo que hace es evaporar ese pirocúmulo a alta velocidad, es lo que llamamos el evaporative cooling, y con este evaporative cooling, aire enfriado, colapsa la columna al suelo. Colapsando la columna al suelo, si pasamos a la imagen siguiente, tenemos un incendio muy alargado. Este perímetro de incendio, que al final son de 600 hectáreas, lo hizo en nada más y nada menos que 17 minutos. Y ese es el proceso de un incendio sobre recalentado por un pirocúmulo que colapsa sobre sí mismo debido al enfriamiento de la evaporación, que es en su parte alta. Todos estos procesos no estaban en nuestro manual de incendios forestales y si miramos el resultado, que es la diapositiva 11, veis unos campos de cultivo que en un mes de abril son totalmente verdes, están totalmente hidratados. Esto es cereal que está empezando a crecer. Y veis la imagen, no es un cereal que se haya quemado, sino que es un cereal que se ha sublimado. O sea, el aire caliente lo ha deshidratado y lo ha dejado en pie, pero totalmente casi consumido. Esto es debido al colapso de una columna convectiva con temperaturas muy altas encima de esa zona, pero es un colapso de una columna convectiva sin la fabricación de un pirocumulonimbus, ni sin llegar a la atmósfera libre, ni sin todos los procesos que se nos han explicado. Porque básicamente lo que estamos viendo con los niveles de energía que nuestros incendios tienen capacidad de liberar, estamos entendiendo que hay muchos más procesos nuevos que no teníamos ni la capacidad de pensar que podían existir. Entonces, si vamos deprisa y avanzamos a la diapositiva 13, en la diapositiva 13 es otro incendio pequeñito, ¿veis? Es un incendio pequeñito de mayo del año pasado, es un incendio que no quemó nada del otro mundo, pero es un incendio que en unos 20 minutos fabrica el pirocumulonimbus. Este pirocumulonimbus no es un pirocumulonimbus que se ha fabricado porque el incendio tenga la intensidad para hacerlo, sino que es un cumulonimbus que se ha fabricado porque la atmósfera ha transportado de una tormenta cercana la inestabilidad sobre el incendio, algo similar como lo que intuimos en Pedrao Grande en el 2017 en Portugal. Pero esto ya no es un incendio que se acopla con la atmósfera, sino que esto es un incendio que se desacopla de las condiciones de superficie porque se queda enganchado a la situación atmosférica. Es decir, primero se acopla a la atmósfera y después la atmósfera lo desacopla de la superficie y el incendio acelera. Si veis en la columna, en la parte inferior, veis un pequeño tornado que se genera ahí delante, pero todo ese comportamiento general no es debido a que el incendio tiene suficientemente intensidad para generar una corriente ascendente en la columna de 50, 60, 70 kilómetros por hora y fabricar así un incendio extremo. Es al contrario, es las condiciones de la atmósfera libre
donde el incendio ha tenido la capacidad de colocar su columna, tiran de esa columna y al tirar de la columna tiran del fuego en superficie independientemente de condiciones meteorológicas y de las condiciones de combustible en la superficie. Y lo voy a repetir, independientemente de las condiciones de superficie, de las condiciones de combustible en la superficie. Y eso es lo que vimos en Maui también. Y en otras zonas de Grecia el verano pasado, y intuimos en Australia, en California, el 20 y el 19. Y ahí está donde todo esto nos lleva a incendios que se desacoplan de la superficie y que no solo hacen el comportamiento imprevisible porque tenemos la atmósfera interviniendo en el comportamiento de incendio, la parte alta de la atmósfera, sino que los procesos de cambio de fase del vapor de agua y los procesos turbulentos de convección, no solo ascendiente sino descendiente, crean condiciones que en este momento estamos muy, muy lejos de comprender y de saber quién nos deparan. Entonces esto, si lo situamos en la diapositiva 15, ahí tenéis la imagen de lo que nosotros llamamos un PEP, que era un punto de emplazamiento de vehículos de extinción para delimitar un incendio fácil, que es este que estábamos viendo, dirigido por la brisa marina, y que nunca llegamos a colocar los vehículos porque los vehículos estaban en camino cuando el incendio aceleró debido al pirocumulonimbus dentro de esos primeros 20 minutos del incendio y arrasó la zona a una velocidad de 11 km por hora. Es decir, en media hora podemos hacer la transición a incendios extremos que contábamos que eran procesos únicos que solo se podían dar en situaciones extremas, meteorológicamente hablando, de alta disponibilidad de combustible y en situaciones que necesitan la acumulación de esa energía. Y ahora estamos viendo que eso no es así. Y ahí veis la imagen final de este incendio, que estoy hablando en la diapositiva 15, siguiente, que veis el incendio pequeñito al principio, cómo se ensancha cuando hace ese pirocúmulo nimbus y cómo al final se muere en la zona de cultivos, porque básicamente la tendencia del pirocúmulo nimbus con la brisa marina era dirigirse al este, al oeste, y en ese oeste teníamos esos cultivos. Sin eso, evidentemente, el incendio se hubiese podido hacer inmensamente mayor. Con lo cual, con este tipo de incendios y con esta incertidumbre de comportamiento de incendios, tenemos que empezar a pensar diferente en nuestros servicios. Y os pongo un ejemplo para finalizarlo, porque como vamos cortos de tiempos, y el ejemplo básico es el ejemplo de Pont de Vilomara. Si domingo saltas a la diapositiva 22, la diapositiva de Pont de Vilomara, ahí tenéis la imagen del perímetro del incendio y tenéis la imagen en la derecha de ese pirocúmulo. Ese día de julio del 2022 nunca hubiésemos podido tener ese pirocúmulo limbo o pirocúmulo montándose utilizando la teoría básica de piroconvección. Básicamente, ahora sabemos que ese incendio tuvo la capacidad de fabricar retroalimentación por calentamiento de la atmósfera baja y con eso liberar suficientemente energía en chorro, en core, dentro de la columna para penetrar finalmente la atmósfera libre y ensanchar. Ahora lo sabemos, después de haberlo visto. Es algo muy similar a lo que pasó en Ateca, básicamente esa misma época en Aragón y que después vimos en Begís, en Valencia. Pero básicamente, fijaros en las isocronas del incendio. Las isocronas azules tienen un ancho de incendio más o menos constante. Después ese ancho se amplía en los verdes y se vuelve a ampliar en los amarillos y se mantiene hasta el final del incendio muere. Marc, no vemos las isocronas. ¿No estás en la diapositiva 22? No. Está solo el perímetro en amarillo. La superficie en amarillo. No, pásate a la 22 ya. Ah, vale, perfecto. Perdona. Ahí nos interesa ver ese crecimiento de incendio y ese pirocúmulo que nunca hubiese podido ocurrir. Pero básicamente el pirocúmulo ocurre en el cambio de las isocronas azules a las isocronas verdes, cuando el incendio gana en anchura.
básicamente lo que hemos aprendido es que estos incendios, la energía que libera el incendio, la podemos traducir en trabajo del incendio, en levantar aire, en desplazar aire, y ese trabajo del incendio que desplaza aire, básicamente lo que garantiza es que el incendio renueva el metro cúbico de aire donde se ha consumido el oxígeno por un metro cúbico de aire fresco que puede seguir respirando. Entonces, va a hacer una correlación clara entre la energía del incendio, cuánto trabajo esa energía puede hacer en mover aire en función de la densidad de aire de ese día, y con eso cuánto frente activo puede mantener con la reacción de combustión, o que llamamos respirando. Y por eso veis que a medida que ensanchan esas isócronas, hay diferentes niveles de ensanchamiento del incendio, y esos diferentes niveles de ensanchamiento del incendio se corresponden con diferentes niveles de inyección de humo en la atmósfera, es decir, diferentes niveles de velocidad o de acoplamiento con esa atmósfera. Si entendemos eso, podemos modificar nuestras estrategias de extinción de incendios, y con eso es lo que os pasamos a la diapositiva siguiente, la 23. Este es nuestro diagrama de movimiento de polígonos de incendios, las diferentes carreras que el incendio puede hacer, y básicamente las conexiones rojas quieren decir que son alta intensidad, las naranjas media intensidad, las verdes baja intensidad. Y las posiciones donde veis los cuadraditos con personas son urbanizaciones o presencia de zonas habitadas. Como veis, ese incendio era un galimatías de zonas habitadas en medio de una zona forestal intensa, y nuestra estrategia, más que intentar apagar ese incendio, fue intentar garantizar que el incendio no fabrica un comportamiento de incendio imprevisible. Es decir, si el incendio no pasa a una situación extrema de piroconvección, entonces digamos que su comportamiento es previsible y nosotros podemos planificar extinción a uso, como venimos haciendo. Si nuestro incendio tiene la capacidad de acoplarse a la atmósfera, pero sobre todo de que la atmósfera lo desacople a las condiciones de superficie, tenemos un incendio que nos va a vencer, o nos va a sorprender, o nos va a no permitir planificar a largo plazo, porque constantemente estará cambiando las condiciones. Y eso es un poco lo que se desprende de la imagen de la siguiente diapositiva, que es la 25, donde veis que tenemos básicamente un potencial de incendio hacia adelante, que es la evolución, hacia el norte, que es la evolución del incendio, pues al norte tenemos la zona de cultivos y las zonas habitadas. Esos cultivos son cereales en esa época del año, o sea que no son discontinuidades, y tenemos a la derecha donde el incendio no quiere ir porque lo está, digamos, aguantando teóricamente el viento, toda la zona forestal donde el incendio puede penetrar. Básicamente nuestras estrategias de extinción en ese sentido fueron minimizar el daño sobre la población, que es cabeza, flanco izquierdo, pero garantizando que controlamos ese flanco derecho, porque ese flanco derecho es el que va a generar nuevas carreras de alta intensidad para seguir implicando más población en cabeza. Entonces hay que decir que ¿cuál es el escenario estratégico de este incendio? Pues básicamente, si durante el atardecer del primer día del incendio podemos controlar ese flanco derecho, nos podemos garantizar que al día siguiente no tenemos esas carreras que van a seguir creciendo el incendio. Pero si nosotros nos centramos en el flanco izquierdo cabeza, que es donde tenemos el impacto sobre las poblaciones, cuando por la noche entremos a buscar ese flanco derecho en la zona forestal, no seremos a tiempo de evitar la carrera a primera hora de la mañana y el acople durante todo el día a la atmósfera del día siguiente. Entonces hay que buscar esos puntos de equilibrio entre los escenarios que son posibles, los escenarios que son reales, pero sobre todo eliminar la posibilidad de un escenario que te va a cambiar el comportamiento de incendio desde previsible a imprevisible. Y eso es un poco lo que llevamos a la diapositiva 26. La última diapositiva, Domingo. Marc, perdona, tengo que abusar de la confianza y se nos ha acabado el tiempo, y esto es una clase de estrategias y tácticas que hacemos en el máster tú y yo, y esto lleva mucho más tiempo y la audiencia que se matricule. Es una broma, es que con más tiempo lo puedes explicar. Me gustaría que concluyeses, porque además tenemos que pasar a la última actividad. Vale, bueno, pues si estamos así, la conclusión es simple.
O sea, no podemos seguir apagando incendios en la situación actual con la mentalidad de extinción de incendios de ataque sobre las llamas. Lo que tenemos que intentar hacer es inferir sobre los escenarios posibles de incendios y eliminar ahora el escenario peor de mañana, sacrificando el escenario peor de hoy. Es decir, aceptamos el impacto sobre zonas urbanas y eliminamos el escenario de mañana, porque si defendemos esas zonas urbanas con todo, básicamente perpetuamos el problema mañana y a pasado mañana. El pensar no solo en el ahora y cómo hacemos extinción, sino en el impacto que mi decisión de extinción tiene a mañana, es la consecuencia que ha traído el cambio de un paisaje discontinuo al cambio de un paisaje continuo. Y esto se agrava con el cambio del comportamiento de incendios debido a mayor disponibilidad de combustible y lo que esto implica a nivel de acople de incendios y del recién descubierto desacople de los incendios y nuestra incapacidad de predecirlos. Pues muchas gracias, Marc. Excelente. Lástima que no te veíamos del todo bien. Nada, vaya bien, por Sevilla. Bueno, habrá un debate en esta y en otras jornadas, pero el debate es en la página web, en la revista, porque no tenemos más tiempo. Entonces, nos queda otra presentación que vamos a hacer. Hay 2 minutos, no porque descanséis, pero sí para que comentéis cosas con los compañeros, porque tengo que poner el enlace a lo que nos va a mostrar Pep Serra. Pep, vente acercándote aquí. Pep Serra es nuestro ilustrador de formación y de trabajo, es médico de atención primaria. Pero sí, ya no tenéis que estar aquí. Gracias a todos.